La certificación RMP ha sido una de las certificaciones que ha ido teniendo más crecimiento en los últimos años. Tanto es así que desde la pandemia aproximadamente, muchas empresas comenzaron a ver la utilidad y comenzaron a solicitar que sus directores de proyectos o que la gente que está relacionada con riesgos obtenga esta certificación. Hace un par de semanas logré certificarme como PMI RMP y en base a que muchas personas a través de LinkedIn me han consultado cuál ha sido el camino o cuáles han sido los elementos que he ocupado para esta certificación, en este video voy a contarte cómo fue el camino y qué es lo que estudié y revisé justamente para obtener la certificación PMI RMP. Ahora revisemos justamente cuáles son esos elementos que ocupé y que recomiendo justamente de cara a esta certificación. En primer lugar, tenemos que entender en qué consiste la certificación RMP. Y esta certificación básicamente está enfocado en la gestión y manejo de riesgos. Es una certificación enfocada justamente en que podamos planificar, identificar, analizar, definir respuestas y sobre todo poder hacer un monitoreo adecuado de los posibles riesgos que existan en nuestro proyecto. Y de esta manera, poder hacer un análisis y poder buscar establecer planes de respuesta ante estos riesgos. Dentro de la gestión de riesgos y dentro de esta certificación en específico, nosotros nos vamos a basar justamente en este documento conocido como Examination Content Online and Specification, que está enfocado justamente en el PMI RMP. Dentro de este documento nosotros vamos a encontrar mucha información de gran relevancia y adicionalmente nos va a indicar cuáles son los temas en los cuales el examen se enfoca y cuáles son algunas de las especificaciones o elementos que debemos considerar de cara al examen. De esta manera, dentro de este documento podremos encontrar elementos como, por ejemplo, que el examen consta de 115 preguntas. Adicionalmente, el examen está solamente en 3 idiomas, que es inglés, árabe y chino simplificado. Por otro lado, el examen tiene una duración de 2.5 horas, es decir, aproximadamente 150 minutos, y finalmente, un descanso de 10 minutos luego de la pregunta 58 aproximadamente. En mi caso fue en la pregunta justo, cuando acabé la pregunta 58 tuve el descanso de 10 minutos. Este descanso realmente es muy útil. Te permite tomar un descanso justamente, poder concentrarte, tomar agua y continuar nuevamente con el resto de preguntas. Personalmente considero que es muy recomendable considerar tomar este descanso. Adicionalmente, el ECO presenta cuáles son los dominios, es decir, cuáles son los temas que serán evaluados dentro del examen. Estos temas son, en primer lugar, los riesgos estratégicos y la planificación. La estrategia que vamos a tomar en cuenta para la gestión de los riesgos y la planificación de estos riesgos. Adicionalmente, el tema de identificación de los riesgos, análisis, definir cuáles son las respuestas a los riesgos y cómo realizar un monitoreo y el cierre efectivo de los riesgos. En total, tendremos un 100% de preguntas enfocados en estos 5 dominios. Algo muy relevante es que los tópicos o los temas que más relevancia o que más cantidad de preguntas vamos a tener serán los relacionados con identificación de riesgos. Es muy importante este tema. Entender cuáles son las herramientas que nosotros podemos ocupar, por qué ocupamos esto y cómo podemos identificar los riesgos en diferentes circunstancias y tipos de proyectos. Analizar los riesgos es otro elemento importante y un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Entender cuáles son las diferentes herramientas y cómo podemos utilizarlas llega a ser un punto muy útil. Por otro lado, la respuesta a riesgo es un tema que solo tiene un 13%. Esto significa que de todas las 115 preguntas, solo un 13% de esas preguntas estarán relacionadas con este tema. De esta forma, así se divide y así está estructurado el examen. Y es muy importante revisar justamente estos tópicos de cara al examen de certificación RMP. Algo interesante y algo que tenemos que considerar es qué estudiar, qué debemos revisar justamente de cara a esta certificación. Y la realidad es que básicamente yo considero 2 puntos fundamentales, que son en primer lugar, definir lecturas que podemos ocupar y también identificar simuladores que nos puedan ayudar. Con estos 2 elementos podremos tener una muy buena preparación. En mi caso, dentro de las lecturas, la primera lectura que recomiendo es la del estándar. El estándar tiene una explicación bastante interesante y hay algo que me gusta mucho del estándar. Y es que el estándar nos dice
estándar de la gestión de riesgos en portafolios, programas y proyectos. Esto es clave. Los riesgos no están solamente en proyectos, sino que existen riesgos que son globales. Riesgos que pueden afectar no solamente al proyecto, sino que pueden afectar o escalar inclusive a programas y portafolios, inclusive podrían afectar a toda la estrategia de la organización. Acá el estándar aborda justamente esos elementos y nos indica de qué manera debemos ir identificando o realizando los diferentes análisis a los riesgos en función justamente de si estamos en un proyecto, un programa o un portafolio. Adicionalmente, el estándar tiene una serie de anexos que resultan muy útiles y los vamos a revisar justamente en la parte de consejos. Por otro lado, una vez que revisé el estándar, mi lectura de cabecera fue justamente este libro de acá. Este libro es una guía y es justamente la guía para la certificación RMP. Este libro es escrito por el señor Carl Pichard. Es un excelente libro y yo realmente lo recomiendo mucho. Pienso que aborda muy bien todos los temas relacionados con el examen RMP y adicionalmente tiene preguntas y tiene una explicación muy amigable, lo cual ayuda bastante a poder entender justamente los diferentes temas. Por otro lado, también tiene una parte de aplicación. Indica cómo podemos aplicar o cómo podemos lograr tener éxito justamente aplicando muchas de estas herramientas y cómo podemos utilizarlas. Realmente considero que es una lectura muy buena. Tiene 19 capítulos y cada capítulo tiene información muy valiosa. Así que para mí, esta guía de acá fue mi base principal de estudio y es uno de los elementos que más me aportaron durante mi preparación. Por otro lado, en mi caso sí recomiendo revisar el PMBOK 6. En específico, las áreas del conocimiento de riesgos de interesados. ¿Por qué razón? El PMBOK 6 aborda muy bien la gestión de riesgos. Es un documento que tiene una muy buena estructura de todos los elementos que se relacionan o que están estructurados dentro de riesgos. Adicionalmente, el tema de interesados, como una especie de recordatorio de cómo podemos y cómo influyen justamente, por ejemplo, para identificar a los riesgos, cómo influye la identificación de interesados, entender sus expectativas de los interesados y a través de los supuestos que podemos obtener, entendiendo esos supuestos, poder hacer un análisis de supuestos y definir posibles riesgos, considero que es una lectura que nos puede ayudar mucho. De esta manera, leer el estándar en primer lugar. En segundo lugar, revisar el PMBOK, en especial el área de conocimiento de riesgos y de interesados. Y luego de hacer esta pequeña revisión previa, comenzar a revisar a profundidad esta guía, creo que es una muy buena forma de poder lograr la certificación y de poder lograr tener un entendimiento bastante completo de los temas relacionados al examen de certificación RMP. Por otro lado, adicionalmente a estas lecturas, es importante identificar cuáles son los simuladores que ocupé. Y básicamente ocupé 3 simuladores, pero el que más utilicé fue justamente el simulador que viene o acompaña a este libro. Este libro, al final de cada capítulo, tiene una serie de preguntas que te evalúan tu conocimiento sobre cada uno de los temas. Pero adicionalmente viene con un disco, si se consigue ese libro en físico, te viene con un disco el cual colocas en tu computadora y se te abrirá un simulador. Lo podrás instalar. Por otro lado, si lo compras en digital, te vendrá un código, podrás descargarte el software y tendrás el simulador. El simulador creo yo que es bastante bueno, tiene una buena cantidad de preguntas. Personalmente considero que leer el material en inglés es muy útil porque el examen, en muchos de los casos, los vamos a tomar en inglés. De esta forma, estudiar en inglés, revisar el material en inglés, hacer simuladores en inglés, creo que es una de las mejores maneras de poder irse adaptando y entendiendo la terminología y poder ir practicando el idioma. De esta manera, este libro, al tener este simulador, con muy buenas preguntas, y creo que es una muy buena opción. Adicionalmente, un par de semanas antes de dar el examen, PMB había lanzado Study Hall para el examen RMP. Yo adquirí este simulador, considero que es un muy buen simulador. Desafortunadamente tiene muy pocas preguntas. Me parece que son 195 preguntas, acá tenemos cerca de 350 preguntas.
La diferencia es que las preguntas que están en este simulador tienen una explicación mucho más efectiva, mucho más profunda que las que podemos encontrar acá. Por otro lado, las preguntas de acá les considero más difíciles que las que están acá. De esta manera, ambos simuladores son muy buenos y creo que se complementan. En mi caso, adicionalmente a estos dos simuladores, ocupé también uno de Udemy. Y este simulador en específico es justamente creado por The Scrum Guru. Considero que este simulador en mi caso me fue útil porque dentro del examen vamos a encontrar o vamos a necesitar hacer análisis de diferentes gráficos. Gráficos, por ejemplo, de Monte Carlo o gráficos relacionados con gráficos de tornado o de análisis de variables o sensibilidad de variables. Este simulador lo tenía varios gráficos que tenemos que analizar qué estaba pasando y creo que fue una muy buena ayuda. Sin embargo, este simulador tiene 4 exámenes de 115 preguntas. Exámenes como por ejemplo el examen 2 o el examen 3, los vi que no estaban muy enfocados a tema de riesgos, sino más a temas relacionados con interesados. Por otro lado, el examen 1 y el examen 4 me parecieron muy buenos. De esta manera, esos fueron las lecturas y los simuladores que ocupé. Ahora, algunos consejos de cara al examen. Básicamente, quiero darte un par de consejos. En primer lugar, algo que te puede ayudar justamente para estudiar es generar un hábito de estudio. ¿Cómo generas un hábito de estudio? Creo que es algo complicado, sobre todo dependiendo de la edad y de la cantidad de trabajo que tengamos que hacer en nuestra familia, pero algo que funciona, o que en mi caso funcionó, fue establecer un horario en el día. Lo que sí, todos los días trata de que en ese horario, tal vez sea de mañana o de noche, depende de cómo tengas tu día, puedas dedicarte a estudiar. Dedico un estudio aproximadamente 1 hora, 2 horas, creo que es un buen tiempo, todos los días a estudiar. Y un horario te puede ayudar a poder compaginar de mejor forma tu preparación con el tema de laboral, el tema de familia. Otro elemento es que te puede resultar muy útil utilizar o revisar los libros en inglés. Y adicionalmente, realizar simulacros en inglés. Esto con el objetivo de que te familiarices con la terminología, practiques también inglés si es que no es un idioma que lo dominas completamente, y adicionalmente te permite poder lograr identificar y analizar las preguntas de una manera mucho más rápida de cara al examen. Tú analizas las preguntas en inglés, te vas acostumbrando, tu cerebro se va acostumbrando a hacer un análisis mucho más rápido de las preguntas, así como si fuera en español, lo cual puede ayudarte mucho de cara al examen. Por otro lado, un elemento que considero muy útil y que recomiendo leerlo, y si es posible varias veces, es el anexo 6 del estándar. El anexo 6 del estándar de riesgos me parece una herramienta muy útil y muy buena. ¿Por qué razón? Porque dentro de este anexo aparecerán cada una de las etapas de la gestión de riesgos: identificación, análisis, definición de la respuesta a riesgo, monitoreo, control. Todas estas etapas de la gestión de los riesgos están explicados en el anexo 6, indicando cuáles son las herramientas más recomendadas o las herramientas que podemos ocupar para esas etapas. Adicionalmente, en la tabla X6.1 vamos a encontrar un resumen general de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas en función de cada una de las etapas del proyecto, cuándo debemos ocupar. Creo que es una lectura obligatoria y considero que es una lectura muy útil de cara al examen, porque realmente me ayudó bastante tener claro qué herramientas ocupo en cada etapa. De esta manera espero que estos consejos, adicionalmente de este camino que seguí para la certificación, te sean de ayuda. Y te deseo el mayor de los éxitos justamente en tu preparación. Si tienes alguna duda respecto a esta certificación, recuerda que puedes escribir en la caja de comentarios o adicionalmente puedes seguirme en LinkedIn y enviarme un mensaje. Saludos y nos vemos en el próximo video.